desde las profundidades del cosmos, desde el susurro primordial que dio origen a todo, la humanidad ha buscado respuestas. Hemos mirado las estrellas y los átomos. Hemos desentrañado misterios del universo, y nos hemos preguntado, ¿cómo encaja todo? ¿Son la fe y la razón dos mundos condenados a chocar, o dos caminos hacia la misma verdad? Hoy, vamos a desafiar una de las narrativas más persistentes de nuestra era. La idea de que la Iglesia Católica ha sido siempre una cadena, un ancla para el progreso científico. Y si te dijera que la historia es mucho más compleja, mucho más épica de lo que nos han contado. Para entender esta verdad, debemos retroceder a la cuna del conocimiento en Occidente. Cuando el Imperio Romano se desmoronaba, ¿quién resguardó el legado intelectual de Grecia y Roma? No fueron los reyes ni los guerreros. Fueron los monasterios. Mientras Europa se sumergía en una era de incertidumbre, fueron los monjes quienes preservaron la llama del saber. Copiaron, estudiaron y, crucialmente, debatieron. No solo teología, sino astronomía, medicina, matemáticas. Los monasterios eran las verdaderas universidades de su tiempo, el germen de la investigación científica. De estas bases monásticas surgieron las primeras grandes universidades. Instituciones fundadas, financiadas y dirigidas por la Iglesia. Lugares donde la ciencia natural, la búsqueda de entender la creación de Dios, era una vocación sagrada. Y de estos claustros, de estas mentes formadas bajo el amparo de la Iglesia, surgirían gigantes. Nicolás Copérnico, el canónigo que se atrevió a mover la Tierra del centro del universo, fue un sacerdote católico. Su trabajo no fue un desafío a la fe, sino un intento de glorificar a Dios revelando la elegancia de su creación. Pero la narrativa de conflicto no surge de la nada. La historia más citada es la de Galileo Galilei. Un duelo épico entre la fe dogmática y la verdad científica, ¿verdad? No tan rápido. El caso Galileo no fue un simple enfrentamiento entre ciencia y religión. Fue una maraña de política eclesiástica, rivalidades personales, y una compleja disputa teológica sobre cómo interpretar la Biblia frente a nuevas observaciones. La Iglesia no negaba la existencia de la Tierra girando, sino la autoridad de un laico para interpretar las Escrituras de una manera que contradecía siglos de tradición sin pruebas definitivas y universales en ese momento. Un error, sí. Un momento oscuro en la historia de la ciencia y la Iglesia. Pero un error que, con el tiempo, la propia Iglesia ha reconocido y deconstruido. No define una era de oposición, sino una lección de humildad y la necesidad de diálogo constante. Si la oscuridad del caso Galileo parece envolver la historia, permitamos que la luz de otros héroes la disipe. Conoce a Georges Lemaitre, sacerdote y físico belga. El hombre que, contra todo pronóstico, dio a luz una de las teorías más revolucionarias del siglo XX, la teoría del Big Bang. Mientras los grandes científicos del siglo XX debatían sobre un universo estático, Lemaitre, mirando a las estrellas a través de la lente de su fe y su razón, propuso un universo en expansión que tuvo un comienzo. El átomo primordial, el huevo cósmico. ¿Irónico? El padre de la teoría que explica el origen del universo, era un sacerdote. O el monje agustino Gregor Mendel, el padre de la genética. Sus humildes experimentos con guisantes en un jardín monástico sentaron las bases de toda la biología moderna. Un hombre de fe, desentrañando los secretos de la vida a nivel fundamental.
Hoy, el Vaticano posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos y respetados del mundo. Jesuitas astrónomos siguen desvelando los misterios del cosmos. La Iglesia moderna, a través de encíclicas como Fides et Ratio de San Juan Pablo II, ha reafirmado que fe y razón son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La ciencia nos enseña cómo funciona el universo. La fe nos ayuda a entender por qué existe y nuestro propósito en él. No son enemigos, son dos lenguajes distintos, pero complementarios, que nos hablan de la misma realidad asombrosa. Uno revela la majestuosidad del cómo, el otro, la profundidad del por qué. La historia no es de conflicto, sino de una búsqueda incesante. De mentes curiosas, inspiradas por la fe, que se atrevieron a desentrañar los secretos de la creación. Así que la próxima vez que te pregunten si la Iglesia y la ciencia son compatibles, recuerda esta historia. Recuerda que no solo son compatibles, sino que, en muchos momentos cruciales, han sido aliados en la gran aventura del conocimiento. ¿Qué otras historias crees que la historia nos ha contado mal? ¿Qué otros mitos sobre fe y ciencia te gustaría que exploráramos? Déjanos tus comentarios abajo. Si este mensaje te ha inspirado, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido sobre la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.